Bueno, arrancamos. Bueno, gracias por estar, todos los que están. Creo que casi todos me conocen, algunos y otros no. Mi nombre es Diego Famín, me dedico al asesoramiento de empresas familiares y la masterclass de hoy tiene que ver con dónde está mi empresa hoy, que quiere decir cómo aprendo a diagnosticar de forma sencilla. Hay un montón de métodos que vengo usando en varias organizaciones y no ha funcionado, y determina dónde está mi empresa hoy, ¿no? Y dónde quiero que yo esté en el futuro. Pero es importante identificar cada etapa de la empresa, ¿no? Que son todas estas líneas que ven ahora, que ahora voy a pasar a explicar. Como les decía, esto es un método que yo implementé, que lo traigo de otro lugar, de capacitaciones y formaciones, y me ha dado resultado en todas las organizaciones. Así que vamos a arrancar. Las empresas arrancan con infancia, hacer, un ordenamiento planificado, una plenitud, una estabilidad, una aristocracia, una burocracia temprana, una burocracia ya consolidada y la muerte de las organizaciones. Esto es un estudio que se hace con las empresas familiares y pymes en todo el mundo. Entonces es algo que no sucede solo en Argentina o sucede en Latinoamérica, es una estadística mundial, y que cuando la empecé a implementar vi que la mayoría de las empresas familiares tenían el mismo problema. Como pude solucionarlo desde adentro, como he trabajado como asistente, como gerente y como dueño de empresas familiares, puedo entender lo que pasa. Entonces la solución la puedo lograr en un corto tiempo. Eso ayuda a muchos empresarios a que lo vean, que puedan ver cosas que tal vez ellos en un lugar no lo ven y un externo se los puede mostrar y los ayuda a visualizar mejor y a resolver el problema en corto tiempo. Bueno, vamos con lo primero, que sería la infancia. La infancia, las características de la infancia de una empresa familiar se inicia, donde el gerenciamiento lo hace el dueño. Generalmente cuando se inicia la empresa son 3 o 4, ¿no? Entonces hay un fuerte gerenciamiento por parte del dueño, donde el dueño hace todo y sus colaboradores hacen todo. En este momento no es un momento de hacer ni estándares ni nada, es un momento de empezar a hacer cosas, ¿no? Y las empresas se crean así, se forman de esta manera. Entonces no hay manera de que acá se ponen estándares, y muchas veces lo que se hace bien, se entiende mucho después, pero bueno, las empresas en la infancia la característica principal es esa: no hay política, no hay métodos de contratación, no existe como un modelo de conducción. Generalmente el modelo de conducción es por el fundador, a base de su instinto y no de su metodología. Entonces, bueno, muchas veces suele pasar que eso a veces se cuestione, pero bueno, es la forma en que se gesta una empresa familiar. Luego pasa al segundo estado de las características del hacer es cuando ya el negocio se empieza a consolidar, cuando todo es una oportunidad, empiezo a buscar proveedores, clientes de todos lados, no importa cuáles ni cómo, yo empiezo a buscar clientes porque necesito caja, porque necesito que mi negocio crezca y porque necesito hacerme conocer. Generalmente la característica de este estado tiene que ver con una falta de espacios, un rápido crecimiento, ¿no? Uno crece muy rápido y de forma desordenada. Generalmente también no se establecen políticas, se sigue agregando gente sin pensar en si es la persona con las competencias adecuadas para esa posición. Entonces, este es el momento en donde se dice, bueno, yo puedo hacer todo, yo crezco, voy con todo, vamos a ponerlo en palabras, entonces voy con mi librito y arranco a hacer la empresa grande, ¿no? Acá es cuando yo creo que puedo llegar a hacer mucho. Entonces, cuando creo hacer mucho, la organización aprende a prueba y error. La empresa está organizada generalmente en este momento alrededor de las personas y no de las tareas. No es que la tarea dice, bueno, ¿quién tiene que hacer esto? No, lo hace Juancito, de repente hace contabilidad, hace transporte, hace un montón de cosas. Y bueno, así es en esta etapa. ¿Está bien o está mal? Depende. Por eso hay que diagnosticar cada empresa cuando se termina el juego, cuando se dice con esta herramienta. Realmente está bien que sea así, lo que no estaría bien es que eso perdure en el tiempo.
Porque si perdura en el tiempo quiere decir que yo me estanqué en este estadio del hacer hacer. Otra característica de esta organización que a veces se delega demasiado, ¿no? Se delega en personas que le digo, bueno, haceme la tarea, y uno espera que esa persona haga la tarea como la hace uno. Y realmente no le enseña, no le dice, y ahí es como le decía anteriormente, la empresa está puesta a prueba y error. Una vez que pasamos de esta etapa, lo que se llama, muchos lo llaman también ordenamiento temprano, yo lo llamo el ordenamiento planificado, es donde, bueno, la empresa ya creció mucho, ya no somos 4, somos 15, somos 18, somos 20, 25, y acá es donde finalmente yo llamo el segundo nacimiento de la organización, porque la organización ya deja de ser sería como, deja de ser una organización en busca de metas, sino ya se pone una organización más emocional, donde los que nos gusta el fútbol decimos hay que parar la pelota. No podemos ir como en el hacer, si bueno, sigamos con este camino porque si no vas muy rápido y una vez se puede chocar. Entonces, si uno comete errores, y los errores ya en este estadio tienen que ver con dinero, entonces uno empieza a perder plata, literalmente. Entonces, cuando uno empieza a perder plata, ya se empieza a preguntar, lo que vengo haciendo en estos años, porque a veces entre la infancia, el hacer y el ordenamiento planificado puede ser 3, 4 años, hoy todo es más dinámico, tal vez uno puede pasar de la infancia al ordenamiento planificado en 1 año, 2 años. Hay empresas que decía, hay una película que se llama Pasante de Moda y la empresa crece en 18 meses de una manera vertiginosa, es un buen ejemplo, lo cual después buscan como un CEO para ayudarla a la fundadora, que bueno, como en la película no se consigue, pero la empresa tiene que parar un poco y decir, bueno, ¿hacia dónde voy? Y acá en el ordenamiento planificado es donde sí, hay que empezar se requiere el asesoramiento externo, se requiere otra competencia, donde ya no me alcanza con contratar gente amigo, primo de él, el amigo de mi hijo, el primo de mi hermano. No, ya acá la empresa requiere que tenga políticas para la toma de personas, políticas para la organización, códigos de convivencia adentro, y acá es el momento de empezar a ordenar todas esas cuestiones. También qué pasa que en esta parte la empresa se empieza a ordenar y muchas veces uno se da cuenta que las personas que empezaron en la infancia, hoy la empresa creció tanto que muchas veces las personas quedaron acá y la empresa lo pasó. Las personas estuvieron en el mismo lugar, pero el crecimiento de la empresa fue tanto que a veces las personas no pudieron acompañarlo y para eso se necesita formación y hay que acompañar a esa gente. ¿Qué sugiero que se haga generalmente en esta parte? Es reentrenar a las personas que son los leales de la primera hora. Después vemos si con el entrenamiento llegan a tener las competencias, porque si no llegan a tener las competencias, los puestos que va a necesitar la empresa lo va a adquirir personas con conocimientos y con otras competencias, que es necesario para el crecimiento de la empresa. No quiere decir de que las personas de la infancia sean malos o buenos, pueden ser muy buenas personas, pero tal vez ya no están preparados para llegar a este nivel. Entonces, cuando no estás preparado para llegar a este nivel, lo que sucede es lo siguiente. La empresa se empieza a convertir, si no se toman las acciones adecuadas, casi en una fundación, porque yo empiezo a dejar gente, porque me bancó, porque es amigo, porque esto, y la empresa ya requiere otra cosa. La empresa requiere de gente capacitada, formada para cada posición. Obviamente que para eso que hay que generar campos de trabajo, descripciones de puestos, tiene que generar políticas y procedimientos, y a su vez lo que tiene que estar claro acá es la visión clara del fundador, es decir, hacia dónde quiero que vaya la empresa y sobre todo, más allá de su visión, es cómo quiero que llegue hacia ese lugar. Porque una cosa es, sí, quiero ganar más plata, pero ¿cómo? Bueno, explicanos cuál es el método, cuál es la metodología, y los empresarios también tienen, fundadores, que empezar a formarse en qué metodología, porque lo que aplicamos en la infancia, en el hacer, hizo que la empresa crezca mucho, pero ya acá no funciona tanto, porque también hoy el mundo es muy dinámico, entonces uno se tiene que nutrir de otras herramientas, de otras miradas y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo tengo que ver esto y cómo tengo que accionar? Entonces, en el ordenamiento planificado, generalmente entramos, donde generalmente entro yo, o entra algún asesor o algún externo, en donde trata,
una mirada externa, decir, bueno, hasta cómo hacemos para salir del transitar el hacer y el ordenamiento planificado sin que haya tanto sobresalto. Entonces, esta parte es fundamental, porque si quiero pasar acá sin metodología, es como que vuelvo a caer. Y sucede. Entonces sucede, si vuelvo a caer, lo que se nota es que se pierde tiempo. Y para hacerlo, que también de una manera efectiva, la gente tiene que estar convencida, porque la que hace el trabajo, los que hacen el trabajo son las personas. Si las personas que están en esta parte, donde se ve la flechita, digo, no llegan a estar convencidos, todo lo que yo quiero implementar, van a decir, no, gracias. Sí, todo muy lindo, acá no va a cambiar nada, que es una de las primeras frases que dicen cuando uno llega a una organización de esta envergadura. Entonces hay que trabajar mucho y en esto el fundador es una pieza fundamental, porque él tiene que empezar ya a sustituir su liderazgo de forma directa por su liderazgo en forma de un método. Y a su vez transferirlo a otra persona. Y ahí es donde pasamos a la otra parte, ¿no? Entonces digo, para llegar a la plenitud, yo tengo que saber transferir mi liderazgo. Realmente yo hago todo, yo lo sé, yo sería, ¿no? Yo puedo hacerlo, yo lo manejo. Si acá no sirve, realmente acá no sirve, y aparte desgasta tanto que los fundadores, y bueno, llega un momento y dicen, vende todo, yo ya me cansé. Y creo que con un buen método, un buen trabajo, toda esta parte se puede transitar de manera saludable. He trabajado en algunas organizaciones donde pasaba eso y después los tiempos se empezaron a cortar. Los resultados se ven, porque este resultado entre el hacer y el ordenamiento planificado en pocos meses se logra, porque la gente empieza a ver resultados claros. Porque también hay que tener claro que cuando se trabaja en esta parte, muchas veces, muchos fundadores son los primeros en que hacemos política, sí, estamos de acuerdo, pero son los primeros en que dicen, no, yo no la voy a cumplir. Entonces, que ellos se involucren hacen que la organización cambie. Las organizaciones no cambian porque cambia la gente, es porque cambian todos. No, porque la gente tiene que cambiar, no. En las organizaciones familiares cambian todos. Y el ejemplo del fundador es fundamental. Y que se delegue de manera ordenada. Yo uso otra palabra que es descentralizar, porque delegar es darle a alguien una tarea que la haga a su manera, y descentralizar es que yo le doy la misma tarea pero con un método, para que la persona pueda llegar a hacerlo. Yo le digo de forma ordenada, entonces tiene un método para hacer algo. Entonces descentralizar es una palabra que yo uso mucho para este tipo de organizaciones. Entonces, después llega la plenitud, ¿no? Cuando yo llego a la plenitud, ¿qué hay? Ya tengo políticas, ya estoy ordenado, ya sé lo que tengo que hacer, hay crecimiento, ya pienso en la rentabilidad más que en el volumen, ya no me importa tanto cuánto facturo, sino cómo lo facturo. Entonces digo, bueno, la plenitud para mí es el mejor estado dentro de una organización. Ustedes dirán, sí, la que sigue es estabilidad. Ahora vamos a llegar ahí. Entonces, la estabilidad, la plenitud, digo, yo tengo mi organización en pleno crecimiento, con estándares organizados, con una política de crecimiento, podemos decirle, agresiva, con una política de reclutamiento ordenada. En esta parte yo, si las personas no cumplen sus objetivos, las despido, porque no son las personas, sino que no cumplen con sus tareas. Acá, generalmente en el hacer, no se despiden a los incapaces porque yo necesito mano de obra. Acá ya en la plenitud yo tengo que las personas, no sé si sería la palabra, no tienen las competencias para hacer ciertas tareas, las tengo que despedir y tomar gente nueva. Entonces, si yo voy cumpliendo todas esas normas, llego a la estabilidad, ¿no? Entonces digo, voy cumpliendo, la empresa se desarrolla, ya hay un plan estratégico, yo me mantengo en la estabilidad. ¿Qué pasa en la estabilidad? Lo mismo que con el éxito. Tiene un efecto anestésico. Todo funciona, todo anda bien, la empresa ya tengo mi marca, soy yo, funciona, la rentabilidad es la promedio, las organizaciones estables, la gente ya es como que no tiene esa ambición de más, bueno, hago lo que me piden, está bien, cumplo con mi trabajo, pero ¿qué pasa? En la estabilidad hay un gran problema, más en los tiempos que corren, donde uno se duerme, por así decirlo,
eh, la competencia gana terreno. Y hoy perder personas, perder clientes, es mucho más grave que no hacer nada, porque si uno pierde clientes, recuperarlo es muy difícil. Entonces, recuperar a los clientes, perder clientes es carísimo. Entonces, y muchas veces sucede que yo creo que en la estabilidad estoy bien, más o menos, tengo esto de facturación, esta cantidad de gente, creo, no, hay que ir por más. Pero ir por más solo te lo da la plenitud. Y para que te lo dé la plenitud, uno tiene que trabajar todos los días sobre lo que acabo de señalar anteriormente. Obviamente que esto es mucho más profundo, yo estoy viendo por arriba, para que puedan entender y ustedes a su vez se sientan identificados y cuando terminemos hoy la masterclass digan, yo me siento que estoy acá, hoy. ¿Cómo puedo hacer para salir de este lugar? Bueno, lo trabajaré. Lo trabajaré o llamaré o me fijaré cómo hago para salir. Pero lo importante es saber dónde uno está parado, porque si uno no sabe, es muy difícil poder transformarse. Y ahora vamos a llegar a la parte de transformación que me interesa mucho. Bueno, después venimos a la aristocracia, como la palabra lo dice. Las cosas se hacen porque se hacen, el dinero se invierte mucho en sistemas de control, ya en esta parte, vamos a controlar. Todo es control, 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 control. Que muchas veces, lo quieren hacer en esta parte, en el hacer un ordenamiento temprano, todo control. No. ¿Hay cosas que controlar? Sí. Pero hay que mirar empresa por empresa, lugar por lugar. No vamos a poner un sistema que me funcionó en una, ponerlo en otra, porque no sucede así. Generalmente, es lo que pasa. Queremos repetir, me funcionó en una farmacia que he trabajado y me funcionó en una... Funcionan algunas cosas, otras son propias del lugar, porque cada empresa familiar tiene su dinámica, tiene su manera de trabajar, sus formas, y solo las puede hacer esa empresa. Entonces necesita políticas y procedimientos para ese lugar. Como les decía, vamos a la aristocracia. La aristocracia que dice, las metas son a corto plazo, con resultados seguros, entonces la empresa se empieza a volver aburrida, literal. Entonces, si mi empresa se empieza a volver aburrida, digamos, ¿qué está pasando acá? A veces, como creemos entre esta parte y la otra, entre la estabilidad y la aristocracia, es un tramo muy corto, hay que tener cuidado, porque si yo entro en esto, la empresa empieza a perder competitividad. Y en pocos años muchas veces empieza a perder clientes y después flujo de caja y demás. Una vez que tengo, que bueno, que ya sabemos lo que es, otra cosa que pasa importante que lo tengo con los apuntes es el nivel de motivación de la gente, ya no es el mismo. La gente va a trabajar porque va a trabajar y no porque le guste su trabajo. Eso pasa muchas veces en la aristocracia. Después tenemos la burocracia temprana, que también ahí empiezan ya a haber otros tipos de conflictos, ya hay como más luchas de poder entre, si bueno, yo me quiero posicionar en este lugar, no me importa la empresa, me importa mi posición. Entonces, cosa contraria que pasa en la plenitud, donde todos van para el mismo lado, con el mismo objetivo, sobre todo, aparte del mismo objetivo, con una comunicación clara, que es un tema que también se toca en los cursos y en las formaciones que doy. La comunicación es clave. Si yo tengo un plan y la comunicación es mala, y lo más probable es que falle el plan. Entonces van de la mano, y eso se aprende, y eso se comunica, y eso se dirige, y eso hay un montón de formaciones de todo tipo para poder trabajar la comunicación. Uno la puede trabajar del lugar más cómodo que es, pero del lugar más cómodo que uno lo vea, pero es importante que lo haga. Si sobre todo uno no es buen comunicador, y muchas veces sucede que los fundadores creen que todavía son buenos comunicadores como en el hacer, y a veces no, y a veces sí. Entonces, por eso es bueno verse qué me está pasando. Yo soy tan buen comunicador como era en la infancia, si acá me hacían caso todo, pero porque era otro escenario. Ya en la burocracia, en la aristocracia y en la plenitud es otro escenario. Entonces las cosas se tienen que comunicar de otra manera. ¿Vamos bien? Dedito para arriba, muy claro, preciso. Bien. Después seguimos. En la burocracia. La burocracia ya, bueno, la empresa en esta etapa hay como mucha gente en la oficina, mucha gente no hago lo que hago,
no hay ya casi un sentido de autocontrol del lugar, es como que algo se volvió como demasiado rutinario, no me importan los objetivos, me importa qué voy a hacer hoy, y entré a las 8 y yo estoy pensando que me tengo que ir. La empresa funciona en base a rituales, no en base a la razón, ¿no? Los miembros de la empresa conocen las reglas o normas, pero desconocen el motivo. Bueno, hay que cumplirlo, lo hacemos. Entonces, la empresa va camino ya a la muerte. Y acá, este es uno de los lugares más complicados de salir, ¿no? ¿Se puede salir? Sí, pero es uno de los lugares más complicados y lleva mucho trabajo. Por eso, si uno se encuentra en esta parte de la curva y puede hacer bien toda esta tarea, es muy difícil que llegue acá. O pueden pasar muchísimos años. Ya eso le pasará, eh, le pasará a la próxima generación. Pero si uno hace bien toda su tarea, hace bien todo, creo que no debería llegar así, por lo menos en su gestión. Una vez que uno llega a burocracia, como le digo, el trabajo es arduo porque hay que refundar la empresa, hay que trabajar, ya emocionalmente todo el equipo está golpeado, entonces lo único que queda ahora es trabajar para sacar a la empresa adelante, ¿no? Porque está a punto de quebrar, ya no hay fondos, porque a la gente no le importan los fondos, generalmente acá se vuelve como al comienzo, más amenaza, vamos a trabajar duro, duro, y la gente no quiere trabajar duro, porque ya generalmente en la burocracia hay gente que lleva 15, 20 años trabajando en una organización, y si yo tengo que despedir, sobre todo en una empresa familiar, donde cuesta mucho ganarse dinero, 3 o 4 personas, casi me tengo que fundir para salir de este lugar. Entonces es importante hacer todo lo que hay que hacer en las primeras 5 etapas, para no llegar, diría en las 4, y mantenerse ahí, para que si veo que estoy estable, tratar de venir a la plenitud. Ese es el modelo al que hay que llegar. Entonces, una vez que yo sé dónde estoy parado en la organización, yo tengo que solo hacer el masterclass de mañana, cómo trabajo con el personal. Algo muy importante, porque si yo en la infancia, si yo en la estabilidad lo quiero tratar como en la infancia, te voy a tener muchos problemas. Y eso cuesta mucho porque generalmente todos los éxitos que yo tuve acá como fundador los quiero implementar acá, y ahí es donde yo tengo una gran brecha, ¿no? Entonces, no me funciona, como podemos decirlo vulgarmente, el librito que yo usé acá no me sirve. Y es literal, no me sirve, yo lo he visto. Y trabajo con dueños de empresas, le digo, vamos por acá, dejémoslo ser, porque acá está bien que uno haya hecho mucho, pero ya acá no, de forma, podemos decir, presencial. Acá ya tiene que haber un líder formado, unas personas que hagan y funcionen en función de todo lo que trabajamos acá, porque si no, la empresa empieza a tener problemas. Entonces, ¿cómo trato a las personas? ¿Cómo tengo que tratar en el hacer? De una manera. ¿Cómo tengo que tratar a las personas en el ordenamiento planificado? De otra. En la plenitud con otra y en la estabilidad otra. Ya que tengo gente del fútbol ahí, seguramente no es lo mismo tratar a alguien, a un equipo de la C, de la B, de la A y de la Premier League. Tienen diferentes maneras porque tienen otras exigencias, ¿no? Entonces yo acá tengo que exigir algo que acá no puedo exigir, ¿no? Tiene que ver con la exigencia, no con el trato, ahí me corrijo. Tiene que ver, acá puedo exigir algo que las personas tienen las competencias para hacerlo. Y en la primera le tengo que exigir más porque puedo hacerlo, y para eso lo contraté, y para eso tiene las competencias, para eso lo entrené. Entonces son distintas las exigencias y no hay que confundir el trato. Muchas veces tomamos gente que no hemos formado y ha llegado a la estabilidad y le queremos exigir en la plenitud, le queremos exigir como en la infancia, porque está desde ese momento, pero esa persona no se formó. Entonces decimos, ¿qué pasó con tal persona? No la formamos. Entonces acá hasta duele, porque digo, es una persona de confianza, pero no puede cumplir sus objetivos, porque acá ya tenía 20 años y acá puede tener 45. Entonces le queremos exigir con 45 años hasta cosas físicas que a esta persona, y no la formamos en el camino. Y a veces la persona no se formó, no quiso también hay responsabilidades de las personas, porque las personas también tienen la autonomía de formarse de manera independiente. Entonces, si yo le ofrecí a la persona
capacitación y demás. Si no llegó, bueno, eso es responsabilidad de la persona y del empleado, y no de uno. Entonces, por eso es importante cómo trabajan las personas en cada estadio. Eso es fundamental porque nos da la claridad de dónde nosotros tenemos que intervenir. Porque si no, todo esto lleva mucho desgaste y mucho tiempo. Y le puedo asegurar que entre el hacer y la plenitud, si lo hago bien en pocos años o en un año, las cosas cambian radicalmente. Radicalmente. Y lo tengo que mantener, ¿no? Pero si yo acá no hago lo que tengo que hacer, pueden pasar muchos años en que voy rebotando y voy bajando, voy rebotando y voy bajando. Y acá en el ordenamiento planificado, como para ir cerrando, es donde yo empiezo a tomar a los gerentes formados, que lo traigo de otro lugar, a veces de multinacionales, que lo he vivido y a veces erróneamente. No formamos a la organización para que trabaje con gente que viene de otros lugares. Con la gente que viene con otra formación, la misma cultura, si no la generamos bien, lo rechazan. Entonces, puede estar muy formado, lo puedo traer del mejor lugar del mundo, pero si la organización lo acompaña a la persona, en poco tiempo se va. Entonces tenemos que preparar la organización, tenemos que prepararnos todos para que cuando transitemos esto sea de la mejor manera. ¿Errores va a haber? Sí. Tratemos de que sean los menos y que los podamos corregir de manera saludable. Y como me gusta usar esa palabra, poder tener una empresa saludable y sustentable en el tiempo es tarea de todos. Así que bueno, les dejo como última parte que la plenitud organizacional se consigue cuando las empresas logran un justo equilibrio entre la flexibilidad creativa y el control de sus procesos internos. Entonces, hay que tener una flexibilidad creativa, no soy flexible porque sí, y hay que tener un control de los procesos internos, hace que eso nos mantenga en plenitud, a cualquier organización. Por lo he implementado en varias organizaciones y me ha funcionado, obviamente que con distintos matices, pero si yo tengo claro dónde estoy, yo sé dónde quiero ir. Pero es importante, porque muchas veces hay gente que dice que cree que está en la muerte y está acá anclado. Entonces se puede recuperar, pero sobre todo hay que saber dónde está cada organización. ¿Y claro? ¿Venimos bien? Bien, perfecto. Bueno, como les decía, voy cumpliendo, creo que llevo 35 minutos, así que, bueno, gracias a todos por estar. Y mañana tenemos la segunda masterclass, que es cómo trabajo con las personas de acuerdo a cada lugar. Y es muy interesante porque sí, van a sentir identificado dónde tengo mi personal en cada parte de la organización y qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debería hacer.